Buenas tardes, les damos la bienvenida a la edición central de MB Noticias. ¿Cómo estás, Martín? ¿Qué tal, Natalia? Esperemos que hayan pasado un buen fin de semana. Va el saludo también para ustedes. Buenas noches. Estamos empezando una edición que viene con mucha información derivada de hechos que desde el viernes hasta el domingo se fueron acumulando. Sí, porque el equipo jurídico, en este momento, ¿no? En noticia de hoy, el equipo jurídico de Yamandú Orsi denunció por simulación de delito y difamación a Romina Celeste Papazo y Paula Díaz, tras confirmar que la denuncia contra el precandidato presidencial Frente Amplista Yamandú Orsi era falsa. Hace pocas horas Papazo aseguró que hay más gente involucrada y que a cambio de lo que hizo le ofrecieron ser candidata a diputada. Este mediodía Romina Celeste fue detenida por la policía, permanece detenida y en las próximas horas va a declarar ante la fiscal Sandra Fleitas. Además, hay orden de captura contra Paula Díaz, quien también este domingo aseguró que la denuncia fue inventada, por lo que sería corresponsable de lo ocurrido. A raíz de estos hechos, el Partido Nacional expulsó de sus filas a Romina Celeste Papazo. El Frente Amplio, mientras tanto, repudió lo ocurrido y llamó a mantener una campaña política limpia. Bien, tendremos informe especial sobre este tema, mucha información, pero hay más. Vamos con los titulares, algunos vinculados con este asunto. El consultorio jurídico de la Universidad de la República dejó de defender a Romina Celeste Papazo en la causa Penades, dada su posible responsabilidad penal y por razones éticas y conflicto de intereses. Especialistas responden a los cuestionamientos a la ley de violencia basada en género y aseguran que no hay evidencia de que las denuncias falsas representen un problema sistemático. El director del Hospital Pereira Rosell, Álvaro Galeana, llamó a vacunar contra la gripe a niñas y niños para evitar que sus cuadros respiratorios deriven en infecciones graves. Desde el 26 de abril, 24 refugios nocturnos pasaron a ser de 24 horas, atendiendo en total a 360 personas. Según el Instituto de Estadística, en 2023 había 1.300 personas que dormían en refugios nocturnos. El Instituto Uruguayo de Meteorología prevé una alerta de color naranja dentro de las próximas 48 o 72 horas a raíz de los fenómenos climáticos que están ocurriendo en Brasil. El grupo islamista Hamás aceptó la propuesta de tregua impulsada por Egipto y Qatar para detener la guerra con Israel que comenzó hace 7 meses. José Raúl Mulino fue elegido este domingo presidente de Panamá con 87% de los votos y ganó tras prometer mejorar el poder adquisitivo de la población. Estas emisiones en vivo también se pueden ver por tvciudad.uy, por YouTube y se pueden escuchar por Uniradio 107.7 en FM, Montevideo, Cercanías y uniradio.edu.uy. Ahora damos paso a los adelantos desde los móviles. Sí, empezamos con novedades desde el Consultorio Jurídico Penal de la Universidad de la República. Nos da el adelanto Julieta Núñez Tomás. Así es, Natalia, como escuchábamos en titulares, el consultorio jurídico de la UDELAR renunció a la defensoría de Romina Celeste Papazo y lo hizo por motivos éticos y de conflicto de intereses y dijo que más allá del oportunismo y los oportunistas van a seguir auspiciando a las demás víctimas del caso Penades. Vamos a estar en unos minutos hablando con Soledad Suárez, docente encargada y asistente del consultorio jurídico de la UDELAR. Bien, y hablaron los abogados que integran el equipo que representa al precandidato Frente Amplista Yamandú Orsi y allí está Martín Duarte. Así es, Natalia, una extensa conferencia que comenzó minutos después de las 18 horas, encabezada por el abogado Jorge Díaz, que entre otros aspectos han señalado que la fiscal Fleitas no da garantía en el caso, que le llamó la atención el secretismo que ha tenido la investigación, que la propia fiscal hace una semana sabía de la falsedad o de la confesión de Paula Díaz en torno a la falsedad de la denuncia frente al candidato Orsi, por lo cual el equipo de abogados de Yamandú Orsi va a solicitar que el caso pase a un fiscal de Montevideo, teniendo en cuenta que la denuncia que han realizado por difamación e injurias se comete el 13 de marzo en la seccional número 10, en el momento que se hace la denuncia y porque la fiscal Fleitas no le da garantía. Concretamente decíamos que el equipo de abogados presentó hoy una denuncia por calumnia y simulación de delito. En minutos ampliaremos.
Ahora paréntesis, otro asunto. La directora nacional de Protección Social del Ministerio de Desarrollo Social, Fernanda Auersperg, defendió el nuevo modelo de centros de 24 horas para personas que hasta el momento se encontraban en situación de calle y usaban los refugios nocturnos, pero ese modelo que empezó a fines de abril es cuestionado, lo fue días atrás, desde el SUTIGA, que es el sindicato del personal tercerizado que desempeña tareas para el MIDES. Esta reestructura no cubre la cantidad de cupos, no lo va a cubrir. En invierno a veces lo cubre porque abren los cuarteles o usan otras metodologías, pero después en el resto de las estaciones del año la gente va a buscar un cupo y se queda en la calle. Tenemos 500 personas que al viernes pasado estaban durante el día en la calle esperando que abriera el refugio y hoy están en respuestas del tipo 24 horas. Bien, bueno, el tema de portada es el gran tema, no solamente del día, sino de las últimas 48 horas, como decías, Martín, al inicio. Todo esto comenzó hace meses, pero en realidad esta declaración de denuncia falsa fue el viernes en la noche. Claro, y está trabajando este tema desde hace días ya Diego Martini, que hoy nos acompaña para empezar poniendo algo de contexto. Diego, ¿cómo te va? ¿Cómo les va, compañeros? ¿Todo bien? Buenas tardes bien. para todas y todos. Bueno, varias puntas de este tema, pero vamos a tratar de concentrar y focalizar en recordemos, y pido si podemos ver ahí en pantalla lo que fue la denuncia del 13 de marzo, una denuncia efectivizada que fue en la ciudad de Montevideo el día 13 de marzo de 2024, siendo las 2:05 en la seccional 10ª ante el subcomisario de servicio oficial, ayudante Maximiliano Sánchez, asistido por un agente que estamos viendo en pantalla. Ahí se presenta Romina Celeste Papazo junto a Paula Díaz a denunciar a Yamandú Orsi por haberla golpeado mientras Paula era trabajadora sexual hace aproximadamente unos 10 años. Recordemos que habíamos tomado conocimiento de esto a través de un video que fue difundido en redes sociales por Romina Celeste el 7 de marzo. Bien. El 13 se efectiviza esta denuncia. Esta denuncia que hace Paula Díaz. Que hace Paula Díaz acompañada por Romina Celeste en la seccional a 10ª a las 2 de la mañana y le toca a la fiscal Sandra Fleitas, fiscal de Ciudad de la Costa. Porque el hecho había ocurrido en el Parque Roosevelt. Exactamente. Esa es la jurisdicción de la Fiscalía de Ciudad de la Costa, pero bueno, se toma esta fecha efectiva de la denuncia. De hecho, el turno de la fiscal estaba hasta unas horas después, o sea que le podía haber caído a otro fiscal, pero finalmente le cayó a Sandra Fleitas. La denuncia es el 13, el 7 se hace el video público, el 13 se hace la denuncia y bueno, se dan una serie de hechos donde Yamandú Orsi se expide, su defensa se expide, dice que va a investigar y el día viernes, a raíz de una información, tomó cuenta de que la denuncia era falsa y lo que hago es... El viernes pasado, exactamente, de que la denuncia era falsa, llamo a Romina Celeste, me lo confirma, me manda un audio y me dice que la denuncia finalmente es falsa. Después de eso, bueno, se dan una serie de hechos entre la declaración de Romina Celeste y la declaración de Paula Díaz en el programa Santa Viseña de Canal 4, en donde ambas dan una versión distinta. Y de hecho, esas versiones distintas ya también están desde el arranque, porque lo que dice Romina Celeste en el video no coincide del todo con lo que está presentado en la denuncia, que veíamos recién en pantalla, y además no coincide con algunos testimonios que dio Paula en Montevideo Portal y en Azul FM, que fueron las dos notas que ella dio como víctima de Yamandú Orsi. No coinciden. Romina este fin de semana confirma que esto era falso y a través del testimonio de Paula ayer, más algunos audios, se da cuenta de que esto es armado entre las dos, digamos. Romina la incita, digamos, a Paula a hacer esta denuncia y se hace esta denuncia que ambas confirman que es falsa. ¿Qué sucede ahora? Lo que sucede es que la fiscal Sandra Fleitas, quien tiene el caso, pide la detención de Romina, pide la detención de Paula. A Romina sí la detienen. A Paula tenemos la información de que por ahora no la han detenido, porque la fiscal quiere actuar de oficio ante la simulación de delito. La fiscal solamente puede actuar de oficio en la simulación de delito, no en la difamación. Bien. ¿Qué hace la defensa de Yamandú Orsi? En el día de hoy presenta una denuncia por difamación y por simulación de delito. Y notamos, y ahora lo va a ampliar nuestro compañero Martín Duarte, hay molestia obviamente en la defensa de Yamandú Orsi de por qué esto es reservado y de por qué incluso la fiscal
quiere actuar de oficio en este caso. Acá lo que va a pasar es lo siguiente, va a haber una contienda de competencias. La defensa de Yamandu Orsi entiende que esto le tiene que ser asignado a una fiscalía de flagrancia de Montevideo, porque entienden que el delito, es decir, la simulación del delito y la difamación se cometió en Montevideo. Porque se hizo en la seccional 10ª, que está allí Exacto. en la zona de Positos. Y se va a tomar la fecha como 13 de marzo. Entonces, le podría tocar a un fiscal que estaba de turno ese día de flagrancia para que dé cuenta de esto. La fiscal Sandra Fleitas tiene detenida ahora de oficio a Romina Celeste Papazo. Si la fiscal decide actuar de oficio por la simulación de delito, la fiscal podría llegar a formalizarla a Romina Celeste. El tema es que esto lo va a determinar la fiscal de corte, Mónica Ferrero, quien está Mónica al frente Ferrero, de la que fiscalía. reunió a la fiscal Fleitas y también a la fiscal Alicia Gione, encargada del caso Penades. A Fleitas le hizo llegar el programa entero de Santo exacto. Diseña ayer y a Gione le dio la copia para ver si esto tenía alguna incidencia en el caso Penades. Bien. Que recordemos no tiene nada que ver en esto, porque ahora, claro, se quiere instalar un relato de que como Romina Celeste mintió, en este caso, capaz que lo había mentido en otro caso. Bien, Una Diego, información, vamos a hacer un alto brevemente Sí. porque habla Jorge Bien, Díaz lo y te escuchamos. quedás porque volvemos un Sí. ratito Bien, y reenganchamos. bien. Vamos a ver. Vamos a ver, Martín Duarte está en ese móvil. Marzo que se adoptaran por instrucción clara de Yamandu Orsi, de no queríamos intervenir en la investigación fiscal, a tal punto de que el 22 de marzo solicitamos expresamente a la fiscal del caso que reuniera el comité de evaluación de riesgo que está previsto en las instrucciones generales de la Fiscalía para que se adoptaran las medidas de protección respecto de esta persona, de Paula Díaz, a los efectos de que asegurar que pudiera ir a declarar a la Fiscalía, porque para nosotros era absolutamente relevante que se investigara y que se archivara, pero que se archivara porque Yamandu Orsi no tenía ninguna responsabilidad. Nosotros no queríamos, y era la instrucción que teníamos, que esto se archivara por razones formales o porque porque el delito requería instancia del ofendido y no se había hecho, o porque el delito había prescrito. Queríamos que se archivara porque Yamandu Orsi era inocente de los hechos que se le imputaban. Y es más, la segunda parte de la carga era si podíamos probar que la denuncia además era falsa en el caso. Y bueno, hicimos nuestro trabajo de colección de evidencia que nos permitió llegar a esas conclusiones, tal como lo adelantamos ahora en la conferencia, pero nos encontramos con una reserva de la investigación que primero nos llamó poderosamente la atención la reserva, porque era la reserva no de un acto de investigación. El Código prevé la reserva para evitar que un acto de investigación se frustre. No está previsto en el Código la reserva de toda la investigación. Máxime cuando había sido una denuncia pública, que había salido publicada en la prensa, donde la defensa no hizo ni tenía la intención de realizar ningún acto que obstaculizara el desarrollo de la investigación y por lo tanto se anunciaban baterías de medidas, se reservaba la investigación, no se le permitía a la defensa acceder y mientras tanto el tiempo transcurría. Al punto tal de que nosotros, esa fue la primera cosa que particularmente nos molestó y muestra un grado de opacidad muy grande para investigar el hecho de estas características que francamente creemos que no fue una investigación garantista. De hecho, no fue la investigación de la Fiscalía la que terminó probando que la denuncia era falsa. Es decir, si fuera por la Fiscalía creo que todavía estábamos esperando. Pero además pasaron otras cosas, es decir, nosotros pedimos el día lunes una entrevista con la fiscal para el día que finalizara la reserva, para poder acceder a la carpeta y demás. Y la respuesta que se nos dio el día jueves 2 de mayo fue de que se estaban llevando adelante diligencias y que la investigación seguía estando reservada. Nos enteramos informalmente que el día sábado, no este sábado, el sábado anterior, la denunciante Paula Díaz había concurrido a crimen organizado y había tenido allí una entrevista, o habría tenido allí una entrevista con la fiscal del caso. Y anoche nos enteramos por Paula Díaz en esa entrevista de prensa, donde ella manifestó expresamente, lo escucharon ustedes, lo escuchamos todos, diciendo que ella le había dicho a la fiscal de que no era Yamandu Orsi el autor de los hechos. Bien, La allí fiscal ya tenía la escuchábamos entonces información a hace una Jorge semana. Díaz, que encabeza el equipo de abogados que representa a Yamandu Orsi, además es ex fiscal de corte, todos lo recordarán, y allí mostraba algunos cuestionamientos hacia la fiscal Fleitas, que por otra parte esta tarde habló
Y ella dijo que no había entrevistado a Paula Díaz. No es lo mismo que está diciendo Jorge Díaz ahora, ¿no? Que no había entrevistado a Romina Celeste, dijo. Que no había entrevistado a Romina Celeste, que no la había interrogado hasta el momento. Que ahora Romina Celeste está detenida y le hizo el control de detención para definir mañana si la formaliza o no por el delito de simulación, por el delito justamente de simulación de delito. Ahí hay un tecnicismo que también deberá definir la fiscal de corte, Mónica Ferrero, es que la denuncia por difamación es de fecha de hoy, pero eso retrotrae a la denuncia por la simulación de delito, que es del 13 de marzo. Ahí hay un tecnicismo que va a definir, y una contienda de competencia que va a definir la fiscal Mónica Ferrero. ¿Cómo cerrar, Diego, para Bien. Un detalle nomás. Ella dice que no actuó sola. Exactamente. ¿No? Romina Celeste reconoce que no actuó sola. La información que yo tengo es que un empresario le pidió a ella que hiciera esta denuncia. Ella la idea seguramente termina siendo de Romina, porque escuchamos el audio que le da los detalles que decir a Paula. Paula Díaz es parte de esto. Y lo que confirma Romina es que esto se lo dan a cambio de que ella pueda tener una carrera política y la apoyen para ser diputada, que es uno de los grandes anhelos que Romina Celeste ha dicho varias veces. Integrar una lista, básicamente. Exactamente, integrar una lista. Y antes de pasar al tape de Romina, cierro con una predicción más. No correspondería, y esto lo va a definir también la fiscal de corte, Mónica Ferrero, que Sandra Fleitas siga con este caso, porque son claras las vinculaciones políticas que ella tiene hacia un sector o si tiene hacia el oficialismo. Entonces, habría un conflicto de intereses ahí, y por esto también es la molestia de Jorge Díaz. Bien, queda un material para ver. Sí, escuchamos a Romina Celeste reconociendo en su voz, hoy detenida a la tarde, con micrófono de Telemundo, diciendo que le pidieron que hiciera esto. Gracias. Mira, ¿alguien te pagó o tuviste alguna...? ¿Por cómo? Acá hay gente atrás, por supuesto acá hay gente atrás. ¿Quién es? Quedar así, no quedar así. Y bueno, investigar ahora. Yo no voy a dar nombre, pero ellos van a tener que investigar. ¿A vos te pagaron para que vos inventaras esto? No, me ilusionaron. ¿Con qué te ofrecieron? Me ofrecieron ser diputada. Presenta Antel, socio de tu negocio. Y hay más derivaciones, las presenta Julieta Núñez Tomás desde uno de los móviles de hoy. Julieta, vemos y escuchamos, algo ya adelantaste. Así es, Martín. Ahora sí nos encontramos con Soledad Suárez, abogada y docente del Consultorio Jurídico de la Universidad de la República. Soledad, hoy tomaron la decisión de no representar más, no defender más a Romina Celeste Papazo. ¿Por qué toman esta decisión? Hablan de un conflicto ético y un conflicto de interés. ¿En qué sentido lo dicen? Bueno, justamente por eso lanzamos ese comunicado destinado a explicar un poco cuál es la dinámica. Nosotros no somos los abogados ni de Romina ni de la señora Paula Díaz en la causa Orsi, no asesoramos, no patrocinamos, no tuvimos nada que ver. Y bueno, dados los hechos de conocimiento público, lo que hicimos fue reflexionar respecto a las implicancias que eso tiene para las otras víctimas. Y bueno, que se lleve en esa situación del proceder, según se denuncia, de Romina, por los dichos de Díaz, de la señora Paula Díaz, en definitiva arrastra y a un cuestionamiento y revictimización a personas que nosotros nos hemos preocupado, dedicado diligentemente en proteger. Eso demuestra el conflicto de intereses y la realidad es que de verdad estas otras personas no tienen absolutamente nada que ver tampoco con, bueno, ni que hablar con el caso Orsi, ni Romina tiene conocimiento sobre las declaraciones de ellos. Nosotros cuidamos mucho también la privacidad de cada víctima. En definitiva, no hay relación entre la mayoría de ellas con Romina tampoco. Creemos que todo esto coloca a las víctimas, al resto de las víctimas, en un lugar que como defensores de ellas debemos tomar esta decisión. ¿Cómo trabajan ustedes en este momento con las demás víctimas? ¿Cuáles han sido las preocupaciones que expresan en el sentido de estas declaraciones de las últimas horas? Bueno, sentirse en realidad en tela de juicio
y cuestionados en aspectos que nada tienen que ver con la realidad del caso. El caso, como bien señaló la fiscal, no, según los trascendidos que leí de prensa, no se llama Romina. El caso tiene muchas más víctimas y dice relaciona a 2 imputados. Entonces, eso, bueno, genera todo en un contexto que viene siendo bastante violento hacia ellos, de temor, de preocupación, que resulta realmente innecesario que estén pasando por esto. Paula Díaz dijo ayer en una entrevista en Santa Iseña que, dijo que había evidencia de que se habían presentado pruebas falsas en este caso, en el caso de Penades, ¿verdad? Bueno, en realidad esta señora no tiene ningún tipo de vinculación con la causa Penades. Nosotros, como te dije, no la defendemos, ni ella forma parte de las víctimas, por lo cual no sé cómo va a justificar sus dichos. En realidad, de hecho, hay expresiones que se dijeron no se condicen con la realidad y las resultancias del caso. En definitiva, eso no es cierto. ¿Y cómo piensan ustedes trabajar con la evidencia a partir de esta declaración? ¿Hay algún cambio? ¿Todo permanece igual? ¿Con relación a qué? A la evidencia, por ejemplo, presentada por Romina Celeste hasta ahora, antes de que decidieran dejar de trabajar con ella. ¿Ustedes hacen un análisis de esa evidencia, por ejemplo, o trabajan de alguna manera diferente a partir de esto? Es que ella no presentó una evidencia puntual en concreto. Ella vino con su relato y respecto a su relato y a ella, en mi calidad de ex patrocinante, no voy a emitir ningún tipo de opinión, debo respetar, esta calidad que te digo que hace que uno no pueda hablar de las personas que defendió con anterioridad. Pero no aportó una evidencia específica que esté dentro de la causa que haya que analizar, me parece, fuera su declaración, obviamente. Perfecto. Soledad, te hago la última consulta. Ustedes dicen que van a continuar representando a las víctimas en este caso. Quizás muy brevemente recordar cuál es el rol del consultorio jurídico de la UDELAR. La idea es facilitar el acceso a la justicia de víctimas en general, pero cuando hablamos de violencia de género y generaciones estamos hablando de víctimas discriminadas en forma sistemática y estructural en la sociedad. El Estado tiene deberes que debe cumplir respecto a darles participación en el proceso, garantizar la efectividad de sus derechos y en eso se involucra la facultad brindando este servicio gratuito que para nosotros es un honor llevar adelante. Muchas gracias, Soledad. Por favor. Bueno, hasta aquí, compañeros, la declaración de Soledad Suárez y escuchamos no solamente lo que tiene que ver con este caso Penades, sino con cuál es el rol del consultorio y por qué también toma esta decisión de dejar de representar a Romina Celeste Papazo. Presentó Antel, socio de tu negocio. Bien, y un poco en la misma línea de lo que planteaba recién la doctora Soledad Suárez, la fiscal de la causa Penades, Alicia Gione, transmitió que no todas las víctimas que ella tiene en este caso llegaron a través de Romina Celeste. Y Gione dijo esto en un contexto, y es un contexto en el cual han surgido cuestionamientos a la actuación de la fiscalía que encabeza en torno al caso Penades, que, recordemos, está privado de libertad luego de que se formalizara una investigación contra él por la comisión de 22 delitos, la mayoría delitos sexuales contra menores. Bien, y seguimos en tema porque Paula Díaz, la mujer que denunció judicialmente a comienzos de marzo a Orsi por presuntos actos de violencia en el año 2014, desmintió estos hechos en el programa Santo y Seña de Canal 4. Claro, allí admitió que fue falsa la denuncia presentada en la seccional 10ª de Montevideo que ella presentó, pero dijo que la llevó a tener esa actitud Romina Celeste Papazo. ¿Cómo te lo planteó a vos? A mí me lo plantea, un día me escribe así de la nada, después de días, yo lo había hablado cuando estaba estando yo en Buenos Aires, hablábamos casi todos los días, pero estuvo como días sin hablar y me pone, estás desaparecida, que no contestás, que esto con lo otro. Tengo que hablar contigo urgente, me pone, personalmente. Digo, ¿qué pasa? Me dice, nada, tengo que plantearte algo. Digo, vale, ¿qué? Y ahí me plantea esto de Orsi. ¿Y cómo te lo dice? Nada, así como si nada, boludo. Me dice, ¿vamos a denunciar a Orsi? ¿Cómo vamos a denunciar a Orsi? Digo yo, nada, vos querés fama, me dice, querés tele, querés cámara, como te hablaba hoy. En ese momento no pensé nada. Digo, bueno, sí, dale, dice, voy para tu casa y hablamos. Fue todo ese mismo día que fui y radiqué la denuncia. Que inventara más, que cuanto más dijera,
O sea, cuanto más cosas dijera, peor fuera, mejor iba a ser. ¿Y más cosas vinculadas a delitos sexuales en sí? Claro. Por ejemplo, ¿qué te decía? Que dijeras que... Y que me había pegado, que me había agarrado los pelos, que me había dado el cabezazo. Orsi habló más temprano en conferencia de prensa y dijo que todo esto obedece a una maniobra política que tuvo como objetivo que él no fuera candidato a la presidencia. Y que entiende que hay más personas involucradas en esta acusación. Para mí está claro que esto no es un asunto pergeniado por dos mujeres que se les ocurrió un día hacer esto, que articularon entre ellas un delito de este tipo, porque acá hay una acusación falsa, acá hay algo más, hay gente atrás de esto, incluso hasta se sugirió, por lo tanto, estoy convencido de que hay que ir hasta el hueso con esto, hay que seguir investigando qué pasó. ¿Qué se sugirió? ¿Quién está atrás? No sé, por eso digo, la justicia verá cuál es el trasfondo del asunto y qué es lo que pasa, porque hay detalles que evidencian que esto no es dos personas que un día se juntan y se les ocurre hacer lo que hicieron. Entiendo claramente que acá hubo una maniobra política, esto es un operativo político que se trató de impedir o de evitar que yo fuera el candidato de nuestro Frente Amplio. Y el presidente del Frente Amplio, Fernando Pereira, dijo que esta denuncia contra Orsi fue parte de una campaña sucia contra su fuerza política. Y que se montó una organización con ese fin. Pereira agregó que hay más personas y una inversión económica, lo que asegura es una operación política y espera que la justicia lo investigue. Además, descartó que el Partido Nacional esté detrás de la operación, aunque lamentó que no haya actuado antes enviándola a Comité de Ética, ya que Romina Celeste había estado en actos del Frente Amplio provocando, pintaba carteles ofensivos contra dirigentes frente amplistas e incluso insultó a uno por ser afrodescendiente. No, nosotros habíamos afirmado en marzo que se trataba de una campaña sucia con el fin de esmerilar, de gastar, de dañar la imagen de uno de los candidatos del Frente Amplio y efectivamente se confirmó. Estábamos en lo cierto y obviamente que hay un daño personal a un candidato que tiene hijos chicos, que tiene su familia, que tiene su entorno y como cualquier persona este tipo de acusaciones duelen. En segundo lugar, se intentó afectar una fuerza política que tuvo capacidad de reacción y de respaldo al compañero que estaba siendo cuestionado y que estaba siendo denunciado. Y en tercer lugar, que efectivamente había una organización, es que se organizó una acción con el fin de dañar al Frente Amplio y a una imagen y a uno de los candidatos del Frente Amplio. Y esto es grave para el Frente Amplio, pero sobre todo para la democracia, para la convivencia democrática y para que no valga todo en Uruguay en política. Y la precandidata presidencial frente amplista Carolina Cose lamentó lo ocurrido y llamó a cuidar las bases republicanas del Uruguay. Y señaló que este tipo de situaciones no solamente perjudican al Frente Amplio, sino que dañan a todo el Uruguay. Es que esto es verdaderamente lamentable, que estemos viviendo esto en Uruguay. Nosotros tenemos que proteger las bases republicanas de nuestra historia y de nuestro país. Y verdaderamente todo esto que está pasando me parece lamentable. Creo que esto que empezó con un aspecto más de escrache y de escándalo está en manos de la justicia. Me parece muy bien que Yamandú haya hecho la denuncia y que se esté procesando en la justicia. Estoy segura que la justicia va a seguir hasta las últimas consecuencias, es lo que espero, y que dilucide la justicia como mejor le parezca sobre este caso y cualquier otro caso que tenga que manejar. Nosotros tenemos que discutir sobre los problemas graves que afectan al Uruguay y que afectan a la gente. Consultada sobre si este tipo de difamación amerita un pacto entre los partidos políticos en lo que queda de la campaña, Cose señaló. Ese pacto presupone que esto tiene que ver con algún partido o candidato, lo cual me parecería gravísimo, ¿verdad? No creo que el sistema político precise de ningún pacto, porque estoy convencida en la solidez republicana de mi país y la voy a defender con todo. Y si hay operaciones y demás, aparecerán seguramente.
Bueno, y más temprano les decíamos que esta tarde habló la fiscal a cargo de esta denuncia que se hizo contra Orsi el 13 de marzo en la seccional 10ª, la fiscal Sandra Fleitas, quien informó en esta conferencia de prensa que en estas horas ha librado varias órdenes de captura. Sí, también dijo que hasta ese momento de la tarde, hará cuestión de una hora y poco, no se había entrevistado todavía ni con Romina Celeste Papazo ni con Paula Díaz. La audiencia fue solo pura y exclusivamente un corte de detención, teniendo en cuenta que ella tenía una defensa que estaba en otra audiencia, razón por la cual tenemos que ver un poco las pruebas y la carpeta investigativa, y bueno, continuaremos en el día de mañana. Hay varias órdenes de detención que fueron pedidas por mí y allanamiento. Eso es lo que les puedo... ¿Quiere decir, aparte de Romina, Paula y alguna otra persona más? Interprételo como usted le parezca. Nosotros desde el primer día que se presentó la denuncia por parte de Paula Díaz contra Yamandu Orsi, la Fiscalía está trabajando. Cuando un proceso está reservado, no se puede dar la información de lo que se está haciendo, pero se está trabajando desde el primer día. No quiere decir que no se trabaje porque ustedes no tengan conocimiento de las cosas que obran en la carpeta investigativa. Se aclaró de que no había sido nunca citado para poder testificar luego de la denuncia de Romina Celeste. ¿Esto tiene que ver con algo de lo que ya está trabajando ustedes también? No, estas son cosas distintas. Una cosa es la denuncia contra Yamandu Orsi y esto es una denuncia específicamente que se está actuando de oficio respecto de Romina Celeste y otras personas más. Romina Celeste resiente que hay más gente detrás y que la ilusionaron con ser diputada, digo, porque puede ser que haya políticos, quizás fueros. Yo no le tomé declaración y no me manejo con declaraciones que se den por afuera del expediente, porque como operadora de derecho que soy, los justiciables tienen que declarar siempre presencia de una defensa. Otras derivaciones. El directorio del Partido Nacional expulsó de la colectividad política a Papazo por considerar que presentó denuncias falsas e infundadas contra Orsi. El presidente de ese partido, Pablo Iturralde, pidió que se investigue a fondo para determinar si hay más personas involucradas. El directorio del Partido Nacional cursó un pedido a la Corte Electoral para que la militante blanca no integre ninguna lista bajo el lema del Partido Nacional. A su vez se inhabilitó la agrupación Juntos por el Pueblo que preside Celeste Papazo. Esto que acaba de suceder es muy grave para el sistema político, es muy grave para la democracia, es muy grave para la República, es muy grave para el Frente Amplio, para uno de sus candidatos y para su familia. Y naturalmente, si es grave para todo el sistema político, es muy grave para nosotros. Nosotros queremos la mayor cristalinidad y le pedimos a la justicia que se esmere en investigar si hay alguien atrás de eso. Si además de estas dos personas hay alguien más que está atrás de esto, sea en la construcción de la forma en que se pensó, sea financiándolo o de la forma que fuere. Tengan claro que nuestra preocupación en el día de hoy pasa por comunicarles a ustedes que hemos expulsado a la persona que operó en este caso, que repudiamos esos hechos, que rechazamos este tipo de manejos en la película, en este tipo de manejos en redes y ir a la justicia, que defendemos el sistema democrático republicano y que le transmitimos nuestra salud y nuestra solidaridad al candidato del Frente Amplio y a su fuerza política, víctima de un agravio grande como ha sido este. Ahora una síntesis de lo dicho por el representante legal de Orsi, el abogado Jorge Díaz. Hace instantes reaparece Martín Duarte desde la sede del Frente Amplio. Gracias, Martín, porque fue una extensa conferencia que comenzó sobre las 18 horas, donde el equipo de abogados de Yamandu Orsi expuso en primer lugar la investigación que realizó el equipo a la hora de investigar y conseguir pruebas en favor de su defendido. Entre otras cosas, se señaló que se entrevistaron con alrededor de 15 trabajadoras sexuales que trabajan en la zona del Parque Roosevelt para, de
alguna forma delinear que Paula Díaz, quien realizó la denuncia en su momento frente a Yamandu Orsi, no trabajaba en la zona. Luego fueron atando otros elementos. La sospecha también de la cantidad de información o de llamadas que llegaron tanto en la esfera familiar de Yamandu Orsi como a abogados, por ejemplo, que estuvieron en parte de lo que fue el divorcio con su anterior pareja. Todo eso lo llevó al equipo de abogados a ir atando cabos en torno a este suceso y en particular en la jornada de hoy presentar una denuncia por calumnias y delito de difamación presentado en la Fiscalía aquí en Montevideo. Lo que señala el equipo de abogados encabezado por Jorge Díaz es que la fiscal Fleitas no le ofrece garantía y solicitaron que el caso continúe con un nuevo fiscal de Montevideo, en particular porque, por un lado, ellos señalan que el 13 de marzo en la seccional 10 de Montevideo es donde se comete este delito de difamación y por eso entienden que tiene que ser un fiscal de Montevideo el que actúe justamente en esta causa y en este proceso que pueda llevar adelante, en particular frente a Romina Celeste, a Paula Díaz y si hay algún otro actor involucrado. En torno a ese aspecto también Díaz señaló que esto no pudo haber sido planificado en un té de dos personas, haciendo referencia a Romina Celeste y a Paula Díaz, en particular porque hay mucho lenguaje técnico en las propias recomendaciones que Romina Celeste le hacía a Paula Díaz a la hora de presentar las denuncias. Si bien el equipo de abogados no manejó hipótesis a partir de quién podría estar detrás, sí negó, o por lo menos no tienen la información de que pudo haber dinero de por medio en torno a lo que es esta causa de difamación, pero sí entienden que hay personas, o por lo menos abogados o técnicos, sobre todo por el lenguaje de alguna de las conversaciones. Otro detalle que se conoció en la jornada de hoy es que Orsi fue citado a declarar en la jornada de hoy a las 19 horas por la fiscal Fleitas, pero que el equipo de abogados de Orsi le recomendó no declarar hasta que se archive la causa. Y ese es uno de los datos que le llamó la atención al equipo de abogados y lo manejó en la propia conferencia de prensa, es que la fiscal Sandra Fleitas manejaba la información hace una semana atrás, porque de hecho tuvo un encuentro con Paula Díaz, la denunciante, que le confesó que la denuncia era falsa hace una semana atrás. Lo que dejaba entrever el equipo de abogados es por qué luego de una semana, y en particular a raíz del programa de Santo Iseña en la jornada de ayer, se actuó con tanta celeridad, teniendo en cuenta que la información la fiscal la tenía una semana atrás. Entonces eso genera sospecha por lo pronto en el equipo de abogados, que entiende que ahora se aceleró todo porque fue público justamente la denuncia. Un breve resumen de lo que fue esta extensa conferencia que, reitero, brindaron los abogados y que a partir de ahora se esperará conclusiones a partir de lo que suceda mañana, pero el equipo de abogados quiere que la investigación continúe en Montevideo con otro fiscal porque Fleitas no le da garantías. Bien, muchas gracias Martín y equipo. Y hace unos minutos Telemundo dio la información de que Paula Díaz fue detenida y lo confirmamos desde MB Noticias. Dicho todo, hacemos una pausa y volvemos, no se vayan. Segundo bloque de la edición central de MBD Noticias en TV Ciudad. Seguimos en tema porque la especialista en género Teresa Herrera salió al cruce de quienes asociaron la denuncia contra Orsi a la ley 19.580, la ley de violencia hacia las mujeres basada en género. Dijo que ese razonamiento es erróneo porque, a su entender, no hay evidencia como para decir que por la vigencia de esa norma se hayan generalizado los casos de denuncias falsas. En lugar de decir qué horrible esto que se hizo, es un atentado hacia la democracia, porque estamos en plena campaña electoral, se está acusando mentirosamente a un candidato con probabilidades de ser presidente, aunque no las tuviera, no importa, se está acusando falsamente. No, se sale con esto, es decir, se sale por la tangente de la ley.
en lugar del problema más grave, que es la acusación a un candidato político. Además, acusar una ley de cosas que hace la gente, insisto, no hay ninguna evidencia. Tú le preguntás al Poder Judicial y le preguntás al Ministerio del Interior si hay datos de denuncias falsas y los dos te dicen que no. Es más, la denuncia ni siquiera está dentro de la ley de género, porque la mujer denunció lesiones personales. Ecos de este asunto. La Asociación de Abogados Penalistas del Uruguay también hizo un comunicado en las últimas horas a propósito de lo que dejó esta denuncia presentada contra Yamandu Orsi y llamó en ese sentido a modificar las normas del proceso referentes a la interpretación y la valoración de la prueba. El colectivo entiende que las actuales normas violan los principios de igualdad y averiguación de la verdad esenciales para que exista un proceso justo. A través de ese comunicado mencionado, el colectivo expresó que el Código del Proceso Penal y la Ley de Violencia Basada en Género contra las Mujeres, 19.580, son interpretados erróneamente por personas operadoras judiciales y también por organizaciones que reivindican, textuales palabras, la ideología de género. Según esta postura, esto perjudica el contralor de las y los jueces y de la defensa, generando situaciones de injusticia. La asociación también expresó que en estos casos notorios se aprecia una falta de garantías que representa tan solo una ínfima parte de lo que ocurre todos los días en el sistema. Por eso, el documento reivindica un proyecto de reforma integral del Código del Proceso Penal, ya presentado hace 2 años ante el Parlamento, orientado a privilegiar la igualdad y la verdad. Y ahora cambiamos de tema por primera vez en la edición de hoy, sí, porque el tema con el que abrimos el noticiero tuvo realmente una cantidad de puntas para desarrollar. Les contamos, pasando a otros asuntos, que desde el 26 de abril, 24 refugios nocturnos cambiaron su modelo de gestión y pasaron, por ende, a ser de 24 horas, atendiendo en total a unas 360 personas. El censo del Instituto Nacional de Estadística de 2023 estableció que hay 1.355 personas en situación de intemperie y otras 1.300 en refugios nocturnos. El 26 lo que aconteció es que vencieron convenios con organizaciones que gestionaban centros nocturnos y los mismos fueron transformados a centros 24 horas. Para este cambio en particular, lo que primó fue personas que tenían determinada trayectoria en calle, determinada cronicidad en el sistema, tenían permanencia, o sea, todos los días hacían uso del refugio y no habían logrado egresar del sistema. Estos centros 24 horas hoy están atendiendo a 360 personas. Tenemos 500 personas que al viernes pasado estaban durante el día en la calle esperando que abriera el refugio y hoy están en respuestas del tipo 24 horas. Desde el Sindicato Único de Instituciones Gremiales y Afines cuestionaron que varias de las organizaciones que no quedaron en el llamado para gestionar los centros de 24 horas contaban con 10 años de experiencia en la tarea, mientras que las elegidas cuentan con menos formación. Lamentablemente, algunas cooperativas, creo que son 4, no quedaron seleccionadas. Esas 4 cooperativas, no obstante, tienen otros convenios con el Ministerio. Son las reglas del juego, obviamente esto genera incomodidades y es comprensible que eso suceda, pero bueno, siempre estamos abriendo nuevos proyectos. Y el merendero de Villa Camila, en Puntas de Manga, atiende actualmente a 130 niños y niños que tienen necesidad de alimentos. Habló Olga Sánchez acerca de esto porque es referente de esta iniciativa y dijo que se precisan abrigos, calzado y también alimentos. Hoy en día aún hay necesidad, quizás no tanto como en pandemia, pero sí hay, porque nosotros en el momento tenemos 130 gurises que toman la leche en el merendero. Y bueno, y le damos todavía para que lleven a su casa porque a veces en la noche no tienen. Digo, hay necesidad, hay falta de trabajo, sí, lo hay. Lo digo con propiedad porque nosotros vivimos una realidad ahí en la zona, que ellos vienen y hay gente que nunca esperamos que viniera al merendero en busca de la merienda, que realmente nos ha sorprendido y está aumentando últimamente. Nosotros estamos los martes, jueves y sábado. A veces lo damos en la hora del mediodía porque bueno, el clima está un poco medio ahí
de lluvia, lo hacemos al mediodía, si no lo hacemos en la tarde, damos la merienda. Y bueno, el que quiera colaborar y dar una mano con el merendero, con apoyo de alimentos, lo que sea, incluso ropa, calzados, también alimentos, perecederos, no perecederos, bienvenido es. Se pueden comunicar al número de contacto 095 14 9799. Ahora abrimos el segmento internacional. Atención, porque el grupo Hamás aceptó una propuesta de tregua presentada por Egipto y por Qatar, que justamente se propone ponerle fin al enfrentamiento entre Hamás y el Estado de Israel. Las conversaciones para un alto al fuego que habían comenzado hace varios días se estancaron durante el fin de semana y este lunes Israel exhortó a unas 100.000 personas palestinas a abandonar Rafah al sur de Gaza. Los detalles de la propuesta no se conocen, tampoco la postura oficial de las autoridades israelíes, que aún no aceptaron el acuerdo. Los medios que citan al funcionariado gubernamental israelí dijeron que la oferta que ha aceptado Hamás fue realizada por Egipto de manera unilateral. La palabra más utilizada es cautela. Parecería que las negociaciones indirectas entre Hamás e Israel para lograr un alto al fuego en la franja de Gaza estaban estancadas después de que el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, rechazó este domingo poner fin a la guerra. El grupo islamista advirtió a las fuerzas israelíes de que cualquier operación militar en Rafah no será un picnic y que el brazo armado del grupo está preparado para defender a su pueblo. Hamás pidió además a los organismos internacionales que todavía operan en esa zona y en particular a la Agencia de la ONU para los Refugiados y las Refugiadas Palestinas que no lo abandonen tras las órdenes de evacuaciones israelíes. Bien, y nos vamos a Panamá, donde hubo elecciones que ganó ampliamente José Raúl Mulino, tras prometer una mejora del poder adquisitivo en su país. Mulino cuenta con el apoyo del expresidente Ricardo Martinelli, quien está inhabilitado, no pudo participar por eso de las elecciones, por corrupción y se encuentra viviendo asilado en Nicaragua. Con más del 87% de los votos escrutados, Mulino logró un 34,4% de las papeletas frente al 25% del candidato antisistema Ricardo Lombana del movimiento Otro Camino, el 16% del expresidente Martín Torrijos, 2004-2009 del Partido Popular y el 11,2% de Rómulo Rox de Cambio Democrático. Todos ellos reconocieron la derrota, haciéndolo en último lugar Lombana, quien se postulaba como el gran candidato contra la corrupción atribuida a la figura del expresidente Ricardo Martinelli y por extensión al ahora mandatario electo Mulino. Somos la principal fuerza de oposición de la República de Panamá, sentenció en su discurso Lombana, anticipando que tendrá una postura crítica hacia la nueva administración desde el Parlamento. El gran derrotado fue el gobernante Partido Revolucionario Democrático del presidente Laurentino Cortizo, que postuló al vicepresidente del país, Gabriel Carrizo, que obtuvo un magro 5,8%, el peor resultado desde su fundación en 1979. Ahora retomamos la agenda local. Les contamos que el director del Hospital Pereira Rosell, Álvaro Galeana, llamó a vacunar contra la gripe a niñas y a niños para evitar que sus cuadros respiratorios deriven en infecciones bacterianas de gravedad. Según el pediatra, si bien la situación aún es estable, se espera un aumento de la circulación de la influenza A y B. Lo importante es que ya estamos teniendo influenza A e influenza B, que de alguna manera es un hecho a saber, que estos cuadros febriles, con muchas cefaleas, con muchos dolores de cabeza, dolores musculares, etcétera, muchas veces son influenza. Influenza es un virus que se puede prevenir con las vacunas, entonces es importante recordar que estos virus prevenibles por vacunas en niños a partir de los 6 meses de edad, es importante recordar administrarlas, a esas vacunas. Respecto a los casos de meningitis, el doctor Álvaro Galeana dijo que la gente acudió a la vacunación y eso se está viendo reflejado en la disminución de casos que se están registrando. No fue un brote, fue un pico, digamos, de casos. No ha habido un número importante después más allá de lo normal o establecido. De manera que, de alguna manera, tuvimos entre enero, febrero y principio de marzo un número importante de casos. Después hemos estado relativamente tranquilos y esperemos que se mantenga así tranquilo.
El Hospital de Clínicas y la Unidad de Prevención y Control de las Infecciones Hospitalarias realizaron una jornada de concientización acerca de la importancia del lavado de manos. Claro, y para graficarlo, Mariela Moreira, que es integrante del Comité de Infecciones del Clínicas, dijo que los microorganismos pueden vivir en todas las superficies hasta 5 meses. Solo con esta acción tan sencilla y barata prevenimos muchas enfermedades. Estamos hablando que hay un reporte de 135 millones de personas al año que se adquieren una infección o un efecto adverso que le llamamos dentro del hospital con microorganismos multiresistentes, lo cual eso nos genera no solamente una complicación para nosotros los pacientes, sino que también es un gasto enorme y a nivel de antibióticos. Y no solamente lo económico, sino también en la parte de que ya nos estamos quedando con los antibióticos que se requieren para poder combatir cualquier infección. ¿Se ha tomado más conciencia después de la pandemia en el uso de alcohol y el lavado de manos? Sí, yo creo que en eso la pandemia nos ayudó a concientizarnos en que la higiene de manos es muy importante para prevenir enfermedades. O sea, tanto microorganismos como virus, como cualquier patógeno que ande en la vuelta. Eso creo que favoreció. Lo que sí es importante es sostenerlo esto en el tiempo. Ahora vacunación contra la COVID-19 y algunas obligaciones de los prestadores de salud. Por ejemplo, deben garantizar la posibilidad de que haya vacunación en domicilio. También deben realizar traslados a centros de vacunación a las personas afiliadas que por razones etarias o por limitaciones de movilidad tengan dificultades para desplazarse. Un decreto del Poder Ejecutivo firmado por el presidente Luis Lacalle Pou y la ministra de Salud Karina Rando señala que si bien el 5 de abril de 2022 se dispuso el cese de la emergencia nacional sanitaria como consecuencia de la pandemia originada por el virus SARS-CoV-2, la campaña nacional de vacunación contra el COVID-19 ha sido una de las medidas epidemiológicas que ayudó a disminuir las curvas de mortalidad y contagio. Además, se entiende pertinente facilitar el acceso a aquellas personas que por razones etarias o limitaciones de movilidad encuentran dificultades para desplazarse hacia los vacunatorios y por eso impone esta medida a los prestadores integrales del Sistema Nacional Integrado de Salud. El decreto faculta a los prestadores integrales a cobrar una tasa moderadora no superior a 584 pesos, impuestos incluidos, por concepto de vacunación a domicilio o traslado a vacunatorio a sus afiliados que cuenten con constancia de su situación expedidas por médico tratante y que soliciten dicho servicio. Los usuarios incluidos dentro de la población de riesgo para COVID-19, de acuerdo a las definiciones del Ministerio de Salud Pública, pueden solicitar este servicio a domicilio o traslado a vacunatorio prescindiendo de la indicación médica. La medida se mantendrá vigente hasta fines del mes de octubre. Bien, vamos a un nuevo contacto con otro de nuestros móviles, Martín. Sí, efectivamente, porque más temprano la vimos a Julieta Núñez Tomás y ahora cambia de lugar y de tema. Estás por el Sodre, Julieta. Así es, Martín, aquí en el auditorio Adela Reta, en este momento, exactamente, está por terminar el himno nacional en este acto de conmemoración del Holocausto y el Día del Heroísmo. Estamos aquí en la sala principal, está presente grandes autoridades nacionales y también departamentales, el intendente en este momento, la intendenta y precandidata Carolina Cose, también está la vicepresidenta Beatriz Argimón, acaba de llegar hace unos minutos nada más Álvaro Delgado, el precandidato nacionalista, también el ministro de Educación y Cultura. Les vamos a dejar con unas imágenes de lo que está sucediendo en este momento, mientras les comento que se conmemora en este día recordando y transmitiendo mensajes claves ante la indiferencia y cualquier forma de discriminación y racismo, convocando a renovar el compromiso de un verdadero nunca más. En este acto va a estar la presencia, como les decía, de autoridades nacionales y también autoridades de la colectividad judía y sobrevivientes
del Holocausto. Se encenderán las 6 velas en memoria de los 6 millones de judíos asesinados por el régimen nazi durante la Segunda Guerra Mundial, resaltando los valores que aún en tiempos de crisis se hicieron presentes e iluminando esos años de oscuridad en la historia de la humanidad. Estas son palabras que el comité justamente israelí, así que los dejo con estas imágenes de las personas que en un auditorio de la Reta bastante lleno, de hecho, están en este momento conmemorando el Día del Holocausto y el heroísmo. Bien, y ahora cambiamos de asunto. Antes de los datos del tiempo para las próximas horas, les decimos que desde el Instituto Uruguayo de Meteorología se prevé una alerta de color naranja dentro de las próximas 48 o 72 horas. Eso está vinculado con la situación muy complicada que se vive en el sur de Brasil, más precisamente en el estado de Río Grande del Sur, donde se ha registrado en unos pocos días, una semana aproximadamente, en términos de lluvia, lo equivalente a un año normal completo. Además de este evento de precipitaciones y de tormentas severas, también prevemos que el miércoles hacia el jueves incremente el viento, genere ráfagas intensas en la franja costera del sur y el este del país y posteriormente, a partir del jueves, comienza a mejorar la situación en Uruguay. De momento lo que estamos evaluando es un nivel naranja, ¿no? Obviamente ya para condiciones de alerta roja tienen que haber algunas otras condiciones más excepcionales y más peligrosas y además también vale resaltar que la última alerta roja que emitimos también se ponderó bastante lo hidrológico, es decir, fue una alerta más hidrometeorológica y por eso estamos en coordinación también con la Dirección Nacional de Agua y con el Sistema Nacional de Emergencia para ir evaluando las próximas 48 horas, 72 horas. Si bien las precipitaciones fueron a lo largo de todo Río Grande do Sur, fueron más importantes sobre el litoral este de la cuenca alta y media del río Uruguay, es decir que si bien hay cierto contenido de agua que viene hacia el río Uruguay, y eso lo ha expresado en forma muy correcta lo que es la Comisión Técnica de Salto Grande, nos va a afectar, pero para nuestra fortuna las precipitaciones más importantes se dieron más hacia el lado oceánico del Río Grande do Sur y no sobre la triple frontera, que ahí nos afectaría muchísimo más. Bueno, y ahora vamos a los datos del tiempo, a más datos del tiempo, y podría decirte, y llovía. Sí, a más de lo mismo les podríamos decir que pasamos, porque esto dice Inumet para las próximas 48 horas, empezando por mañana, martes 7 de mayo para Montevideo y área metropolitana. Empiezo por las temperaturas. Mínima 16, máxima 22, y ustedes ven el dibujito, ¿no? Se va moviendo, precipitaciones y tormentas. Es lo pronosticado, incluso con nieblas y con neblinas. Sí, y también para el miércoles 8 de mayo, que va a llover en la mañana, eso se prevé. En la tarde va a haber más vientos y veremos qué es lo que sucede con esta alerta que anunciaba el Instituto de Meteorología. 14, la mínima 20, la máxima para el miércoles. Bueno, tenemos claro, eso sí, ya no es pronóstico, es algo que viene, que llega al lado B, a la pantalla de TV Ciudad, en día con muchísima información. Sí, el reencuentro con las noticias será mañana a las 8, a las 13 y a las 18:55. Gracias por estar, que pasen bien. Hasta entonces.